Bueno, podría cometer la ironía de relacionar nuestra columna en este momento con la última noticia que nos ha dado Vero Chevalier y recordar lo mal que miran o que ven el fútbol o ciertas incidencias los integrantes del VAR. Pero voy a dejar de lado ese tema para meterme en nuestra columna de salud, columna de oftalmología, que en este caso tiene la presencia del doctor Ricardo Baxi, obviamente médico oftalmólogo de la clínica Merov. Bienvenido, un placer tenerlo, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Ni le pregunto qué le tendríamos que recetar a los árbitros del VAR. Estuvo brava, la verdad que estuvo brava. Ya ni con las cámaras lo ven. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, doctor, lo que nos ocupa hoy es una afección de la que hemos escuchado hablar mucho, sabemos poco, no tenemos mucha idea de cómo prevenirla, no sabemos si es posible, cómo tratarla. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma es un grupo de enfermedades, ¿verdad?, que tienen en común lesionar el nervio óptico y cuya evolución natural, o sea, si no la tratamos, si no le diagnosticamos a tiempo, es ir a la ceguera. De ahí la importancia que tiene. Casi todas este grupo de enfermedades tienen en común el aumento de la presión dentro del ojo. O sea, la lesión del nervio se debe a que la presión dentro del ojo aumenta por encima de lo saludable. El nervio óptico vendría a ser como un cable, bueno, es como un cable que lleva, digamos, la información del ojo al cerebro, ¿tá? Y si comparamos con un cable de electricidad que tiene una cantidad de filamentos, es como que esos filamentos se van perdiendo por acción de la presión. Si vemos ahí en el esquemita, a la izquierda vemos el ojo normal, vemos que abajo hay como una flechita azul, que ahí el ojo produce normalmente y continuamente un líquido que se llama humor acuoso, que se produce en una estructura y se drena por otra estructura. A la derecha vemos que si esa estructura no funciona bien, ese líquido se acumula, eso eleva la presión del ojo y eso es lo que lleva a la lesión del nervio óptico. Bien. La importancia es que el 90% de los pacientes tienen un tipo de glaucoma que se llama de ángulo abierto, eso es un detalle, digamos, y de lo cual lo importante es detectarlo lo más tempranamente posible. Ahí vemos en esa segunda foto, arriba un nervio óptico normal, lo vemos que es rosadito, el centro, y vemos que abajo predomina un color blanco, en ese círculo que vemos que es el nervio. Eso es lo que estábamos hablando, es como que dentro de ese nervio óptico hay como más de un millón de fibras que se van perdiendo, y abajo es lo que vemos, se fueron perdiendo y quedó ese aspecto blanquecino del nervio óptico, que es una de las cosas que busca el oftalmólogo cuando hace el examen del paciente para descartar si tiene o no un glaucoma. Si seguimos a ver la otra imagen. A ver. Estas imágenes, ¿cómo se consiguen? Es decir, el oftalmólogo a través solamente de la revisión que realiza puede detectarlo ya. Claro, gran parte la hace porque en la revisión en el consultorio. Por un lado tomando la presión y por otro lado observando el nervio óptico. Claro. Cuando el médico tiene dudas o quiere confirmar o ampliar, pide otro tipo de exámenes. Claro, pero ya partiendo de una base que en consultorio ya descartó si no o si sospecha que puede haber un glaucoma. Y estamos viendo allí. Y ahí vemos la evolución que podría tener un paciente que no es diagnosticado y no es tratado. Entonces, si arrancamos de arriba, que vemos que hay ahí como una cuñita negra, esas son las primeras pérdidas de las fibras que estábamos diciendo. Entonces el paciente no tiene dolor, no le pica, no le arde, no siente nada y tampoco va a notar esa pérdida mínima del campo visual. Entonces el paciente no consulta, sigue el proceso y cuando se da cuenta, que podríamos decir que son las etapas más avanzadas, ahí hace la consulta pero ya es tardía, porque lo que hay que saber es que lo que se pierde de fibras no se recupera. No se recupera. Claro. O sea que la prevención es fundamental. Lo que queda claro acá que cuando yo lo comienzo a notar ya es tarde. Ya es tarde. Y era lo que pasaba antes, digamos. Hace muchos años el paciente no consultaba nada. Cuando venía ya estaba perdido. Por eso lo que hay que tener y digamos, educar a los pacientes es cuáles pueden ser los factores de riesgo.
La edad, ¿tá? Por arriba de los 40 años ya empieza el riesgo. Tan así que el glaucoma es la principal causa de ceguera en mayores de 60. Entonces, todo paciente que tiene 40 años, a partir de ahí, una vez por año, debería tomarse la presión. Tener el antecedente de glaucoma de un familiar. ¿Tá? Si uno tiene un padre o una madre con glaucoma, el riesgo es mayor. Es mayor. No es como otros casos que le toca a la mitad de los hijos. No es tan así, pero hay un riesgo mayor. Entonces, ese paciente también tiene que estar atento. Tener ascendencia africana o asiática. ¿Tá? Esos pacientes también tienen más riesgo de tener glaucoma. Tener alteraciones, por ejemplo, como la miopía elevada. ¿Tá? Los pacientes miopes, dentro de varios riesgos que tienen, uno también es la presión. Otra es, por ejemplo, pacientes que reciben corticoides por distintas causas, sobre todo si lo reciben en forma de gotas para alguna enfermedad ocular. Algunos pacientes son sensibles y también pueden aumentarle la presión. El glaucoma también, digamos, puede ser más probable en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos mal controlados, pero como resumen, digamos que lo más importante es eso. Como concepto, por arriba de los 40 años, todos los años controlar la presión. Porque a veces los pacientes, cuando uno le dice así, y si me tomo hoy y mañana me empieza la presión... Voy a hacerle, pues, medio de perogrullo, pero siempre que estamos hablando de presión, estamos hablando de presión... Del ojo. Del ojo. Ahí está. Digo, es muy importante aclararle a la gente este tema. Es la presión intraocular. Digo porque como justo hablábamos de la presión arterial, enfermedades que podrían favorecer la presencia de glaucoma, en este caso, por ejemplo, la hipertensión no es un factor que puede incidir. O sea, puede afectar, porque ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un nervio óptico que además no es saludable del todo porque tiene otras enfermedades vasculares, como puede ser la hipertensión o la diabetes, a lo mejor una presión no tan alta puede ser más dañina. Es más, incluso hay pacientes con presión normal que pueden tener glaucoma, pero eso es más bien excepcional. Claro. Pero sí, a lo que nos referimos es el paciente de más de 40 años va al consultorio del oftalmólogo no solo a hacerse lentes, sino, entre otras cosas, a tomarse la presión del ojo para descartar un posible riesgo de glaucoma. ¿Y las presencias de derrames a veces en los ojos pueden ser síntoma del tema de presión? Porque es muy común en la gente, si lo ve a uno con un derrame que de repente se produjo por una contusión de cualquier tipo, dicen, anda a tomarte la presión del ojo. El derrame ese que el ojo queda rojo, que asusta, eso es más bien puede ser un hallazgo de presión arterial. Y no de presión ocular. Que subió la presión arterial, se rompió un vasito, y ahí sangró, pero no de presión del ojo. Puede ser un hallazgo, capaz que te toman la presión del ojo y también tenés, pero no es un síntoma. Exacto. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, por eso hay que insistir con eso en los controles voluntarios y a partir de los 40 años, porque si uno espera decir, no me duele, no me pica, no me arde, no importa, el glaucoma no da nada de eso. Es más, lo llaman el ladrón silencioso de la visión, porque justamente no da nada hasta que te das cuenta que perdiste campo visual. Y cuando, vamos a suponer que soy un alumno aplicado, que suelo concurrir al oftalmólogo para realizarme controles habituales, aparece, es decir, lo detecta el oftalmólogo. ¿Qué herramientas tenemos para que la evolución no sea la que vimos recién? Las herramientas que tenemos hoy realmente son muy buenas. La gran mayoría de los pacientes con tratamiento médico, o sea, con gotas, hay distintos tipos de gotas, que eso, va a ser decisión de cada oftalmólogo. La gran mayoría de los pacientes con esos tratamientos no evolucionan, o sea, se estabiliza la enfermedad, no se cura. Que eso es otra cosa que el paciente tiene que saber, porque a veces dice, me la puse 2 meses. No, la gota, hoy el tratamiento es para siempre, con los tratamientos actuales. Es para siempre, pero si el paciente lo cumple, tiene un 90% de posibilidades de que la visión se mantenga y no tenga ningún problema más. En un grupo menor de pacientes, a veces hay que combinar el tratamiento médico con tratamientos que puede ser el láser, algunos tipos de láser, o también algunos tipos de cirugía. Pero podemos decir que si el paciente es diagnosticado a tiempo, el pronóstico
es bueno, ¿verdad? No es la tipo catástrofe. de dudas, es decir, Claro. sin tratamiento hablamos de algo que nos lleva a la pérdida de visión, Sí. y con tratamiento hablamos de la estabilización de esa Exactamente. enfermedad y de transcurrir la vida. Y cuanto antes se agarre, Claro. el paciente puede tener un campo visual totalmente normal y mantenerlo toda la vida mientras esté tratado y sin problema. Doctor, ha sido un placer dialogar con usted, pero hay algo que siempre me interesa reiterar cuando hacemos esta columna de salud. ¿Qué es lo recomendable, lo absolutamente recomendable para quienes en este momento no tengan ningún tipo de afección visual? ¿Cada cuánto debemos concurrir al oftalmólogo para hacernos una revisación y poder prevenir este tipo de enfermedades silenciosas? Depende un poco de la edad, ¿no? Por ejemplo, en los niños ahora incluso se manda por el carnet del niño y eso. Sí. Normalmente a los 5 años se hace un control, si hay antecedentes. Esa es otra pregunta que a veces los pacientes, pero mi hijo es muy chico. No hay edad mínima para examinar a un niño. Si tiene antecedentes, por supuesto, cuanto más grande se le pueden hacer algunos estudios, pero ya de niños se empiezan a controlar. Si es un adolescente que no tuvo nada, bueno, pasará a la adultez y si no tiene un antecedente y no tiene nada especial, bueno, los controles son medios relativos. Pero sí cuando empieza, como dijimos recién, a partir de los 40, ahí sí es obligatorio una vez por año. Hay esquemas que dicen que si tenés el antecedente cada 1 año, si no tenés el antecedente cada 2, cada 4. Yo creo que lo mejor conceptualmente es una vez por año, se controla, no solo por el cambio de lente, sino por todo esto que estuvimos hablando. Ha sido un placer, doctor. Bueno, Muchísimas gracias. Hemos estado hablando con el doctor Ricardo Baxi, obviamente médico oftalmólogo de la Clínica Amerof aquí en La Mañana.